Muy buenos días, arquitecto Alicia Álamo Bartolomé. Le damos la bienvenida. Hoy estamos entrevistándola y le damos las gracias antes de comenzar por recibirnos en su espacio, en su casa y por dedicarnos unos minutos a estos minutos donde va a compartir con nosotros sus anécdotas, reflexiones y experiencias en el marco de la revista número 140 de Entre Rayas, dedicada a la mujer y la arquitectura. Bienvenida, arquitecto. Encantada. Usted es egresada de la segunda promoción de la Universidad Central de Venezuela del año 1951. Exactamente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Primero que tendría que decirte, que es la primera anécdota, yo soy de la promoción del, de 1951, pero no me gradué con mis compañeros. Ah, Ellos se graduaron el 29 de septiembre de 1951. Yo me gradué el 18 de diciembre con la universidad cerrada por secretaría. increíble. ¿Por qué? Para que tú veas un arquitecto que soy, que a mí me rechazaron la tesis. Ah, sí. Entonces tuve que volverla a hacer. Tuvo que hacer más trabajo. La misma tesis, pero la dibujé yo porque me la dibujaron muy mal. Y entonces tuve 2 meses y me gradué en diciembre. Así que yo no me gradué con mi promoción. Me quedé compuesto y sin novio, porque hasta un traje me hice y todo. Yo fui a la fiesta y todo, pero yo no estaba graduado. Se graduó en ese año Sí, una graduación sí, posterior. 2 meses después. Bueno, el 18 de diciembre me gradué yo. ¿Y qué anécdotas nos puede compartir en su tránsito por la Facultad de Arquitectura de la UCB? Anécdotas. Yo te voy a decir una cosa que no es muy positiva. Si a mí una persona me viene a decir que va a estudiar arquitectura, le digo, es por decirte una cosa. La arquitectura, la carrera, es una carrera de injusticia y de mucha frustración. Por lo menos así fue para mí. Era una cosa que tú te hacías como una fama de que eras buen estudiante o que eras mal estudiante. Y cuando tenías, no sé cómo llaman ahora ese diseño, pero la materia central era composición para nosotros. Uno podía trasnocharse en cualquier proyecto que tenía entre manos, hacerlo con el mayor cariño y a los profesores no les gustaba y le ponían una baja nota. Entonces había uno como endiosado que siempre eran buenos su trabajo y otros que no éramos endiosados. Entonces se cometen injusticias, porque es el criterio de dos personas y claro, uno no tiene por qué tener los mismos gustos. Entonces, yo te recuerdo, yo te puedo decir eso, carrera de injusticia, estudiando. ¿Y qué profesores recuerda usted que tuvo en aquel tiempo? Bueno, yo nombré a uno en la conversación anterior, Ujú. mi preferido, que es Carlos Aguilar Santos, que me daba acuarela y wash y me enseñó a ver los colores de Caracas y de Ávila. Y se lo agradezco mucho y era una gran persona. Los otros profesores eran maravillosos, por supuesto, Carlos Raúl Villanueva, eh, Luis Malaucena, Luis Eduardo Chatén, el hijo de Alejandro Chatén, que fue un gran arquitecto. Después estaba nombre creo que es José Miguel Galia, a Juan Andrés Vegas, a Diego Carbonell, a Tomás Anabria, y bueno, tenía ¿cómo se llama? La florinata de la arquitectura en Venezuela. Ellos habían sido graduados fuera, porque aquí no había escuela de arquitectura. Todos venían de escuelas de Estados Unidos, pero esos eran los grandes arquitectos. Bueno, Villanueva venía de Francia. Ujú. De, Dentro de las conversaciones que tuvimos detrás de cámaras, ajá. usted nos comentó acerca de algunas anécdotas o de algunos profesores que le tuvo más estima. ¿Cuáles eran las razones? ¿Qué experiencia tuvo con ellos? No, claro, yo me entendí con todos ellos, no voy a decir que no, pero mm, también me desentendí. Desde luego, Sí, porque por ejemplo, acuerdos y eh, desacuerdos. a- en composición, no sé cómo es ahora, eran siempre dos profesores y ese era el eje de la carrera. Entonces yo tuve los primeros profesores de composición, los primeros años, pero Luis Malaucena
y Carlos Raúl Villanueva. Era muy divertido, porque Villanueva siempre quería las cosas de avance. Y la idea de Luis Malaucena es que uno tenía que empezar por lo clásico. Entonces ellos discutían entre sí y Malaucena le ganaba siempre a Villanueva, porque era más fuerte, que más personalidad. Siendo Villanueva lo que es en la historia de la arquitectura, Luis Malaucena lo dominaba. Claro, tenían Sí, aproximaciones yo distintas. recuerdo que una vez que estaba de viaje, eh, Malaucena, estábamos solamente con Villanueva y estábamos haciendo, no sé qué, nos puso el proyecto, empezando la carrera, alguna cosa. Y cuando vino Malaucena, no, chico, eso no, hay que poner una fuente clásica. Nos hicimos la fuente clásica, porque era muy dominante. Malaucena. Tenía que cambiar el proyecto. Ajá, sí, lo cambió tranquilamente, se manejaba así. Era muy divertido eso porque la personalidad de Villanueva la opacaba Luis Malaucena. Luis Malaucena era como un príncipe. Yo le tenía mucha simpatía, pero él tenía fama de, tenía fama de que hacía las cosas así. Por ejemplo, cuando hizo el Palacio Blanco, ahí frente a Miraflores, decían que le dibujó la mitad, la otra mitad igual. Puso que, bueno, había anécdotas así. Eh, Villanueva era muy especial para calificar. Él calificaba muy bajo. Él no ponía más de 12 o 13 sobre 20, ¿no? Entonces, tú no esperabas poder sacar más de eso. Entonces, recuerdo una vez que Alejandro Pietri, el compañero mío, es decir, del último año, porque él estudió en Estados Unidos, era de mucha imaginación. Entonces, nos puso Villanueva a desarrollar una urbanización en un terreno central de Caracas, donde está el cementerio de los canónigos, una cosa. Entonces era un cosa de urbanismo, ¿no? Urbanismo arquitecto. Entonces hicimos una maqueta y viene Alejandro y pone en la maqueta los edificios, eran tuvo unas ampolletas que se llamaban pulmobrón, redondas así. Él pone los edificios con esos vacíos. Eso le fascinó a Villanueva. Y decía, él tenía la lengua mucho porque era un poco francesado. Decía, yo te voy a poner 12, no, yo te voy a poner 13, no, yo voy a poner 14. Yo no sé cuándo llegó, pero fue la nota más alta que sacó. Yo no sé cómo era el urbanismo de eso, pero es lo que le fascinó fueron los tubos de polvorón como edificio. No me digas que no es una anécdota buena. Villanueva nos dio mucho material, fue quizás el profesor que nos dio más materia, porque nos dio diseño, historia de la arquitectura y el urbanismo. Yo lo tuve mucho como profesor. Otro profesor que era muy grato era Luis Eduardo Chatén. Era muy simpático. Bueno, ahí era un poco como familia también, porque éramos muy pocos. ¿Cuántos estudiantes eran en Yo, proporción? yo creo que éramos como 12 o 14, no éramos más. Eran pocos para Poco. ser Mira, de tanta calidad. con decirte que nosotros tuvimos en esas huelgas que había en contra del gobierno, porque toda esta época Pérez Jiménez, ¿no? Nosotros teníamos clases y nadie se daba cuenta, porque éramos tan pocos. Y los arquitectos en esa época, los estudiantes de arquitectura no estaban interesados en política ni en nada de eso. Nosotros éramos la carrera y ninguno de mis compañeros estaba ni de guerrillero ni de nada de eso. Entonces, queríamos estudiar. Entonces íbamos a nuestra clase en silencio, nadie sabía que estábamos en clase. Y después, los estudiantes de las otras carreras llamaban a arquitectura a Guantánamo. Por eso. Wow. Porque, ¿Y por qué? Por eso, porque Guantánamo es Claro. lo que está metido en Cuba de Estados Unidos. Entonces nos decían que era como distinto. No nos metíamos en esos apelojos de huelga ni nada. Pero éramos muy pocos. ¿Y cuál era la relación de números entre hombres y mujeres estudiantes? Fíjate, muy poco, porque nosotros de 13, de 12 o 14, no recuerdo, bueno, solamente habíamos 3 mujeres. Es más, empezamos, y incluso cambió. Cuando empezamos, había 2 mujeres que nos siguieron, no pasaron del primer año. Pero éramos nada más que Carmen Méndez Arocha y yo. Pero Rosaura Pardo
que me estudió primer año de ingeniería, se pasó de arquitectura. Entonces hubo unas 3 mujeres que terminamos. Y se graduaron. Sí, no. Sí, Rosaura se graduó como 4 años más tarde porque nunca hacía la tesis, tuvo un problema de sí, rompar alguna materia ahí, ella no. Entonces, compartieron. Así, entonces sí, se lo grabamos antes, porque era muy simpático, pero en cuarto año de arquitectura teníamos de profesores en composición a Tomás Sanabria y a Diego Carbonell. Entonces ellos resolvieron, dijeron que no estaban para pasar a quinto año, sino unos cuantos no podían pasar. Entonces, entre los que no podíamos pasar estaba Rosaura Paro, estaba Alicia Álamo y un maracucho que se llamaba Tobal Faría. No sé qué más. Por ejemplo, en mi caso, que por los trabajos yo tenía promedio para pasar. Y para poderme raspar en una maqueta que hice preciosa, me pusieron 1. Solamente el material valía más de 1. Pero me querían raspar. Y resolvieron que yo no podía. Claro, muy bien, me rasparon. Resulta que ellos dijeron que no había reparación. Resulta que el papá de Rosaura dijo, ¿cómo que no hay reparación? En la Universidad Central toda materia tiene reparación. Yo no puedo inventar eso. Y tuvieron que hacernos el examen de reparación. Yo, yo no tenía mucha esperanza en eso, yo no quería ir al examen de reparación, pero Rosaura me dijo, mira, acompáñame que mi mamá está furioso, que no sé qué cosa. Vamos, bueno, yo, está bien, yo voy a acompañarte al examen de reparación, por supuesto, yo hasta me fui temprano, fui a misa allá en el Piraño y en el Paraíso, y Rosaura llamando, no, sí, ya voy. Llegué a misa completamente tranquila porque yo iba a hacer un acto de presencia, hacer lo que fuera, yo no iba a preocuparme por eso porque yo me han dicho que tenía que estar raspada. Para que... Entonces, hacer un examen. Los 3 éramos ella, tu Alfa y yo, que estábamos reparando. Se nos pusieron, recuerdo muy bien, una floristería en el centro de Caracas, en una cuadra de Caracas Central. Terrenito ahí metido ahí. Era así como decir, Veroja, Torre Vergojo, algo así. Muy centro. Bueno, floristería. Terminé, me entregué y no te vayas, que vamos a calificar ahora. Okay. Y cuando será mi sorpresa, cuando la única que pasó fui yo. Yo siempre digo que esa sería la floristería más maravillosa del mundo, porque si no me quería raspar y no me rasparon, quiere decir que era maravillosa floristería. Lástima que no guardé los platos. Pregunta. Ajá. ¿Por qué Alicia Álamo decide estudiar arquitectura? ¿Eso tuvo que ver con alguna anécdota familiar? ¿Con algún tipo de decisión? Mira, yo no puedo recordar la decisión en qué momento fue, pero pienso que por mis gustos, yo soy una persona que me han trabajado los 2 lóbulos del cerebro. A mí me gustaba tanto la ciencia como las humanidades. Me fascinaban las matemáticas. Esa era mi materia preferida en el bachillerato. Entonces, quizás por la formación que me dieron en Costa Rica, que es muy buena, para ellos la matemática es primordial. En la primera clase en la mañana de la escuela es matemática. Es la que enseña a pensar. Y yo me sentí muy bien formado en matemáticas, que cuando llegué aquí al bachillerato aquí, pues yo estaba por encima de todo el mundo. Me encantaban las matemáticas, pero me gustaba la literatura, me gustaba me gustaba todo. Yo pienso que yo vi en arquitectura como el acercamiento entre humanidades y matemáticas. ¿Bueno? Un poco de los dos. Entonces, porque el arte con la ciencia. Y creo que esa fue mi decisión. Pero yo no te la aseguro. Claro. Pero creo que fue esa. Ahora, cuando usted menciona dentro de esa respuesta su experiencia, su vivencia, cuando vivió en Costa Rica, ¿puede contarnos un poco al respecto? Sí. Yo viví en Costa Rica de los 10 a los 15 años. Es decir, una etapa muy definitiva en la vida de cualquiera. Que tú pasas de la niñez a la adolescencia, a la madurez. Claro, cuando yo me fui de aquí,
yo siempre digo que el último año de mi infancia fue 1935, porque hasta ahí yo viví en un ambiente seguro. eh, yo no sabía qué era eso, ni dictadura, ni nada de esas cosas. Algo con el presidente y ya está. Pero, y que todo el mundo cuando pasaba en algo me salía a la calle. Ahí va algo. Pero yo no tenía la manera de cosa política, por supuesto, una niña. Y cuando mueres en algo me empiezan a perseguir a papá y nos convertimos en enemigos públicos número uno. Acabó mi infancia. Porque yo vi la casa de Paraíso donde había nacido, la saquearon. Y vivíamos en Los Teques en ese momento, en otra casa, y casi nos saquean. El pueblo tuvo 3 veces entrando a la casa, mi mamá no se dejó saquear más, hasta que nos vinieron a ayudar. Empecé a vivir cosas terribles. Entonces, claro, llegué a Costa Rica, eh, ya no era una niña. Entonces, a mí Costa Rica lo que me dio fue, primero, la formación educacional allá era una maravilla. La educación en Costa Rica era una maravilla. No sé cómo estar ahora. Hace más de 80 años que dejé Costa Rica. Entonces, pero era una educación muy buena, muy cívica. A mí me enseñaron en Costa Rica a ser ciudadano, el respeto al otro. Yo me espanté que cuando yo llegué aquí, ver el irrespeto al que viene detrás. Por ejemplo, me espantaba ver que una se estacionaba. Y mira, pero arrímate allá para que quepa otro. No es para poder salir rápido. Es que tú respetas al otro constantemente como ciudadano. Cuando tú ensucias una plaza o una playa, tú estás irrespetando al que viene detrás. A mí me enseñaron en Costa Rica a respetar al otro. Es decir, que usted tuvo un punto de comparación Sí, bastante sí, importante. bastante importante. Y después también aprendí lo que era democracia. Porque claro, yo me fui de aquí con la idea de la democracia como una cosa no muy buena, porque nosotros vimos, se muere Gómez, que era el dictador, y que viene la democracia, y a cuenta de democracia nos hicieron de todo, ¿no? Entonces papá no quería la palabra democracia. Yo me voy con esa idea, la democracia es una cosa no muy buena. Y allá hay una verdadera democracia. Entonces yo aprendí viviéndola a respetar y a querer la democracia. Hermosas anécdotas y hermosas experiencias que cuenta usted su niñez. Sí. ¿Cómo definiría usted, Uh-huh. cómo se definiría usted en 3 palabras? Ahí, Si eso es posible. yo, ¿Cómo se definiría yo con Alicia? una me defino. ¿Cuál? Oropel. ¿Qué es Oropel? Lo que no es oro, sino que aparenta. Oh, Dios mío. No, yo. Eh, sí, Oropel. La gente se ríe cuando yo digo eso, pero es verdad, la gente cree que yo valgo más de lo que valgo. Yo no soy ni tan culta, ni tan preparada, ni tan inteligente. Es una mujer corriente, una mujer absolutamente corriente, que le ha tocado en la vida ser la más vieja arquitecta en Venezuela, no sé qué cosa, y ahora yo después de los 90 años que tengo más fama. Sin embargo, usted, tras bastidores, tras cámaras, nos contó que usted no solo es arquitecto, sino que usted además ha incursionado en otras áreas y ha diversificado su quehacer. Sí. Cuéntenos al respecto. Bueno, yo soy periodista graduada también en la Central. Yo soy de la Central, todos mis grados son de la Central. Yo soy periodista por un cálculo que hice. Yo sufrí mucho en la universidad y en la sociedad la, la, la preponderancia de la izquierda radical, del marxismo. A mí hasta en la universidad, hasta pagarme un concurso de el Guay, no, porque yo no era de izquierda, yo no podía. A esa eliminación. Entonces, yo escribía y todo eso, y a mí nadie me tomaba en cuenta ni como escritora ni como nada, porque yo no era de izquierda. Aquí había que ser de izquierda para tener un lugar en la cultura. Yo eso lo padecí. Entonces, yo me puse a ver que si había escuela de periodismo y la gente hacía graduar ahí, probablemente con el tiempo, para dirigir un periódico, tú tendrías que ser graduado de periodista. Y se estaban graduando nada más que los comunistas. Y yo estudié justamente para tener un título
de periodistas distintos, que no podemos decir. Cosa que no ha sucedido. Aquí los periódicos los dirige, bueno, ya los periódicos ni hay, los dirige, pero el PC puede hacer eso, entonces hay que ser graduado para ejercer ciertos cargos. Y pues, por eso resulta que me gustó muchísimo, porque es una carrera que me asomó a todas las humanidades. El pensum que yo estudié, porque los pensum de ahora son muy distintos. Y yo estoy seguro que lo que se estudia en arquitectura hoy en día, que se hace todo por computadora, yo soy de la mesa y de la regla T y de la escuadra. Eso es muy diferente. Entonces, y en periodismo pasa lo mismo. Con el desarrollo de los medios de comunicación, el periodismo que yo vi es que hace un periodismo clásico del siglo XIX. Ahora todos los medios han cambiado. Sí, todo digital. Entonces, a mí me gustó muchísimo porque era una carrera que lo asomaban a uno a la filosofía, a la psicología, a la sociología, todo. Entonces yo como que vi todo ahí, por lo menos al principio. Y me gustó muchísimo y la estudié sin angustias también, porque ya era mi segunda carrera, yo estaba trabajando. Yo había estaba... madurez ¿Mm? también de por medio. ¿Cómo? Había cierta madurez. Sí, porque yo tenía ya más de 30 años y claro, casi fue un hobby. Un compañero me decía, ¿tú no estás asustado para el examen? No. ¿Por qué? Porque yo era como estoy viviendo. Pero claro, tú la primera carrera tienes que te quieres graduar, que la angustia pues del estudiante que quiere llegar. Yo no la tenía. Yo la gocé, carrera periodismo la gocé muchísimo más que la arquitectura. ¿Y usted ejerció arquitectura y ejerció comunicación? ¿De qué manera? Bueno, yo ejercí arquitectura, por supuesto. Mi primer trabajo fue en el Ministerio de Obras Públicas. Yo entré como estudiante de Obras Públicas, en el Ministerio de Obras Públicas. Y me gradué estando allí y ahí pues, seguí trabajando como arquitecto. Sobre todo el lado de urbanismo, porque sí, trabajé en la Comisión Nacional de Urbanismo. Es decir, en la Dirección de Urbanismo en la República, porque yo trabajé más. Yo tuve que ver con las ductos de Guayana. Bueno, ahí me desilusioné mucho del urbanismo, porque el urbanismo uno hace un plano regulador, se decía en esa época, y ya baja a una ciudad y lleva eso, pues el gobernador del estado, los alcaldes hacen lo que les da la gana. No tiene, aquí en Caracas es que el urbanismo tuvo más fuerza, claro, la capital, pero tampoco estuve de acuerdo con algunas cosas, no estuve de acuerdo con la Simón Bolívar. Arquitecto Alicia, Uh-huh. ¿nos puede contar o nos puede desarrollar acerca de cualquier proyecto que usted recuerde, ya sea que usted haya tenido participación en el Ministerio de Obras Públicas o de su experiencia ya personal o como profesional, como peatón en Caracas, estos cambios que ha visto en todos estos años en Caracas? Mira, si te hablo de eso, vamos a amanecer aquí hablando. Mira, yo viví en una Caracas de muy pocos habitantes y bueno, una Caracas distinta, por supuesto. A mí me tocó vivir el cambio de su... Avenida Bolívar fue una cosa muy especial. Esa avenida la trazó Maurice Rotival, el francés, y no se lo perdono, porque a mí me parece que le hicieron daño a Caracas con esa avenida central. Dividieron la ciudad en dos, antes de buscar una cosa alrededor. Tumbaron el Hotel Majestic. El Hotel Majestic duró 20 años ese hotel nada más. Era una belleza. Estilo francés, tenía todo, la lámpara, toda una belleza. Afortunadamente lo conocí, lo visité y tuve actos allí, pues. Entonces, a eso le cambió a Caracas totalmente la faz, la avenida Bolívar. Yo recuerdo, entonces tu papá ahí tenía que ir en caso de escombros porque estaban tumbando para ir para el otro lado. Y recuerdo que vinieron, en esa época hicieron hicieron aquí los juegos de béisbol de las grandes ligas. Vinieron los Dodgers y los Yankees, hicieron unos juegos. Y le preguntaron a uno de esos peloteros que le parecía Caracas. Dijo, quedará muy bonita cuando la inauguren. Es que estaban construyéndolo, pues, que era un desastre. Y te voy a dar un dato de lo que yo participé, que nadie lo sabe. Y hasta me da vergüenza decirlo. El primer trazo que se hizo de la Avenida Libertador en un plano de Caracas lo hice yo. Con lápiz rojo
por aquí va, por aquí va. Después vinieron los ingenieros y pues, hicieron sus cálculos y sus cosas. Pero trazo, el primero, lo hizo esta que está aquí. Eso nadie lo sabe. ¿Y cuál era el equipo con el que trabajaban? Bueno, el director de urbanismo era, ¿cómo se llama? De Tamayo, no, Tamayo segundo apellido. Bueno, déjame acordar. Okay. El presidente de la Comisión de Urbanismo era Leopoldo Martínez Olavarría, que era una comisión ya, ahí estaba Bogalis, el director Bogalis, era la comisión un día en alto, pero la dirección de urbanismo era de obras públicas, era el, digamos, el trabajo diario. Gustavo Ferrero Tamayo era el director de urbanismo. Yo trabajaba allí con él, trabajaba con Carpio, estaba ahí también, Galia trabajó allí también, incluso estudiantes, por ejemplo, Pepito González Lander, después el autor del metro, yo trabajé con él allí. Bueno, eso era un equipo. Gustavo Ferrero, cuando empezaba la electrificación del Caroní, quiso que fuera yo, un equipo para ver la parte de urbanismo. Y entonces a mí me tocó estar en el campamento de allá en el Caroní, donde las obras las dirigía el mayor Rafael Alfonso Rabar. Él era mayor en aquella época. Él fue el que hizo toda la primera parte de la electrificación del Caroní. Bueno, a mí me tocó, creo que es de las experiencias mejores que he tenido en mi vida, estar allí cuando estaban desviando el río, porque el Salto Macagua es el que alimenta ese tenía que desaparecer y había que desviar el río para proceder a la construcción. Y eso fue una tarea titánica, porque la profundidad allí nunca la lograron saber cuál era. Entonces, incluso hubo gente que se ahogó tratando de medir eso. Entonces, había que hacer la taguía, que era lo que desviaba el agua, ¿no? Y entonces, echando piedras y cosas allí. Aquel río parecía como un animal enfurecido, porque era una velocidad, aquello rápido, y el color de las aguas del Caroní en particular parece como Coca-Cola. Y aquí, mira, mareaba verlo. Eso eran camiones y camiones de piedra, día y noche. Y un día me tocó ver lanzar 2 vagones de ferrocarril para poder hacer aquella taquilla. Ahí se lanzó de todo, yo no sé cómo, si hay gente ahí se ve. Entonces, una noche fue muy emocionante. En la mitad de la corriente había una islita con un arbolito. Tenían que llegar al otro lado y las lluvias llegaban. Era como ya abril. Entonces, los técnicos decían, vinieron técnicos ingleses y decían, no llega. Si no llegaba al otro lado, se perdía el trabajo. Pero Alfonso Rabar, vamos a llegar y vamos a llegar. Y entonces se trabajaba día y noche. Y una noche, como a las 12, yo estaba tenía el cuarto al lado del mayor. Y me despierto. Los obreros traían el arbolito del centro del río, que habían llegado por lo menos allí. Y logró llegar al otro lado antes de que empezaran las lluvias. Eso por la tesón, porque te digo, había que luchar con muchas cosas, había que luchar incluso con la ignorancia, porque había una cantera cerca, iban los camiones, traían la piedra y devolvían. Bueno, el pobre obrero venezolano, llegando a creer, y la viveza venezolana, que es una cosa, que ellos si balanceaban un camión a mitad de cosas, volvían, iban a ganar más. Lo que era estúpido, porque claro que tenían allí perfectamente controlado el camión que salía y el camión que debía llegar. Pero retrasaban el trabajo. Pues, hubo que luchar con muchas cosas. Alfonso Rabar es un héroe en eso. Y ahora que nos está comentando sobre estos procesos que ha experimentado usted, que han cambiado también a lo largo del tiempo, ¿cómo ha sido o cómo fue su experiencia como estudiante en la ciudad universitaria de Caracas? ¿Qué nos puede contar acerca de lo que vivió en esa época? Viví la cosa política, el desastre, que si guerrilla, que si no sé qué. Viví la injusticia, sí, sí, sí.
Y viví, no viví lo que la gente siempre me está preguntando, que tú no me lo has preguntado directo, de discriminación entre mujer y hombre. Eso no lo viví, ni lo he ¿Usted vivido siente nunca. que fue igual el trato Sí, con respecto al género? sí. Y mi trabajo, yo la primera vez que me entendí con obrero, el obrero no tiene ningún inconveniente conmigo, ningún inconveniente con una obra. Yo no sentí esa. No te hablo de los salarios, porque a lo mejor sí pudo haber en los salarios una diferencia que no la sé. Yo no me voy a estar preguntando cuánto estás ganando tú. Pero yo no sentí nunca esa diferencia que porque es mujer. Con los obreros, la primera vez que veía una mujer en una obra bueno, me vieron a mí y me tomaron como otro más. Y los compañeros también. No tuve ningún rechazo, ninguna diferencia. ¿Y qué cambios, qué, qué nos puede contar acerca de esa Caracas pujante, de esa ciudad universitaria en aquel tiempo? Mira, era muy simpático, porque cuando yo empecé en la ciudad universitaria, porque como yo empecé en la central, ¿cómo se llama? En San Francisco, ahí, donde está la academia. Ahí era donde se estudiaba medicina y, y todo el primer año de la primera promoción, el segundo, al tercero estaban ellos y nosotros entramos ahí. En el segundo nos mudaron a la ciudad universitaria, pero eso no había nada, nada más que empezaba a construir. Ingeniería la pusieron en el trapiche, a nosotros le pusieron un galpón. ¿Cómo sería el galpón? Que había una parte que tú caminabas y te pegaba la corriente. Que yo estaba para llegar ahí, en la Plaza Venezuela, me bajaba del autobús, cruzaba un puentecito sobre el Guaire y llegaba a pie allá. Así era. Así es. Y además múltiples edificios de nuestro perfil caraqueño del día de hoy no estaban. No, no estaba nada de eso. Recuerdo que uno veía de los terrenos ahí, veía la gran avenida, los terrenos con en la tardecita, pues ya encendido las tiendas. Eso estaba todo despejado ahí. Y los autobuses era muy cómico porque ¿sabes que después de la guerra aquí hubo un problema de transporte por caucho y todo? Había unos autobuses improvisados que eran camiones, que le ponían unos bancos laterales así, y tú entrabas por detrás como una escalerita. Yo viajé en esos camiones, que era lo más primitivo, y en unos autobuses excelentísimos que hizo Luis Roche cuando empezó Altamira. Él le puso una línea de autobuses que iba desde Santa Teresa hasta Altamira. Entonces, él me quedaba en la vía, eso era maravilloso cuando me iba en eso. Y me bajaba ahí en la Plaza Venezuela, Y y su cruzaba el experiencia, puentecito. y su experiencia fue buena. Sí, no, eso fue bueno. Eh, Arquitecto, ¿qué nos puede comentar acerca de su rol, de su etapa como actriz, de su etapa Eso es lo mejor. escenográfica, de su etapa... Esa es la mejor parte de mi vida. A mí me gustó el teatro desde San José de Costa Rica. San José de Costa Rica le da mucha importancia a los actos escolares. Y yo estudié en la Escuela República del Perú, una escuela pública. La primera vez que fue a un colegio, porque yo aquí en Venezuela tenía profesores en la casa. Para mí Costa Rica fue inaugurarme en todo, país extranjero. Primera vez que pisé una escuela, primera vez tener compañeras. Fue terrible. Intercambio, Ah, intercambio, amigos. pero todo fue tan maravilloso porque desde el primer día que llegué, al primer recreo, las niñas me invitaron a jugar con ellas. Tenían la orden de la maestra de que me acogieran. Y entonces, fue maravilloso. Entonces, yo estaba en cuarto año, yo entré en la Escuela de la República de Perú a mitad de año, porque ya el curso va de marzo a noviembre, no como nosotros de octubre a julio, ¿no? Entonces es como el sur del continente. Entonces, yo llegué en julio, a mí me pusieron en tercer grado. En tercer grado, para terminarlo, pues, digamos medio tercer grado, dice yo ahí. Es mi primera experiencia escolar. Cuando estaba en cuarto, me escogieron para hacer el papel de la Bella Durmiente, el cuento famoso, ¿no? Porque ella toma mucho en cuenta
enseñar a la gente a hablar. Entonces, teníamos que aprender poesía y decirles en clase, disfruten mi voz, Boston, porque yo de bella no tenía nada. Este, y me escogieron para ser la princesa Bella Aurora, como que se llama. A mí me encantó la experiencia, porque además no era solamente una cosa así sencillamente escolar en una escuela, no. La profesora que montaba esas cosas hacía unos espectáculos muy buenos y los montaban en el Teatro Nacional de Costa Rica, de San José, el primer teatro del país. Entonces fue un espectáculo muy bueno. Yo lo gocé muchísimo haciendo la princesa. Por supuesto, eh, una niña tenía 11 años y 10 meses, pero ya yo era grande y maquillada como una mujer. Digo, hay un retrato que lo puedes ver ahora. Parece una muchacha como de 18 o 20 años, ¿no? No parece una niña de De 12 años, 11 no, años. no. Con decirte que después el fotógrafo que tomó fotos y puso en su galería en la calle del comercio principal la foto. Y yo estaba un día viendo, ahí estaban unos muchachos y estaban, ¿y esa muchacha quién es? ¿Y dónde está? Y no me reconocieron. Y yo estaba al lado de ellos, porque era una niña en la foto. Entonces a mí me gustó mucho eso. Después hice otra cosa. No solamente esa fue la primera, pero ahí quedó el gusanillo del teatro. Pero quedó latente. Y Porque siempre la acompañó. ¿Ah? Siempre la acompañó de Sí, parte a mí de... me gustó. Y después yo vuelvo a hacer teatro aquí porque mi cuñado, que era francés, él hacía teatro en la Alianza Francesa, el teatro de bolsillo, en francés. Y un día él inventó que quería hacer en español y me invitó a hacerlo. Y yo dije, bueno, ahí fue que me enganché ya, como en el teatro. Y sí, y después yo llegué pues a hacer teatro profesionalmente. Y después de ahí pasé a la dramaturgia. Entonces, esa es mi historia teatral. Pero yo sí que reconozco que esa era mi verdadera vocación. O sea, fue su hobby, pero fue su vocación también. Era mi vocación. Hoy me pregunta y yo si volviera a nacer, me metería en el teatro de cabeza. Sí. ¿Qué consejos le daría Alicia Álamo a las nuevas generaciones? ¿O qué consejos? ¿Qué palabras? Mira, dije algo al principio de que la arquitectura es una carrera de injusticia. Se van a enfrentar con eso, con que unos son buenos y otros son malos y depende del gusto de los profesores. Y diría otra cosa. Para mí, la arquitectura, más que arte, es ciencia social. Porque lo que no se dan cuenta muchas veces los estudiantes de arquitectura, ni los arquitectos, es que por más obra de arte que sea, esa obra no es como una estatua que yo pongo en una plaza. En esa obra del arquitecto va a vivir el hombre. Siempre va a ser o su habitación, o su sitio de educación, o su sitio de recreación, o su sitio de enfermo. Siempre la arquitectura es para el hombre. Cuando tú proyectas, por ejemplo, una casa para una familia, no es mi gusto el que yo voy a poner ahí. Yo tengo que ver el gusto de la familia y las costumbres. Yo no puedo decirle a una familia, el cuarto de los niños aquí, separado. No, hay una familia que quiere tener el cuarto de los niños al lado de la alcoba matrimonial. Tú tienes que respetar la costumbre y los gustos, no es imponer el tuyo. Acorde a la necesidad del cliente. Por eso a mí lo que me gustó siempre en la arquitectura fue resolver las cosas en planta. A mí no me importaba fachadas ni nada de eso, sino que en planta yo enseñara a la gente la mejor circulación, pero que se lo enseñara, no que se lo imponérselo, ¿no? Y ellos entendieran por qué, una cosa que querían, mira, no debe ser ahí porque aquí vas a tener un cruce de circulación o lo que sea, enseñarles eso, pero no imponer mi gusto, porque yo quiero hacer una pared torcida, por ejemplo, lindo. No. Entonces, el arquitecto no es el jefe de su obra, es el servidor del gusto de su cliente. Pero te digo, tú siempre vas a proyectar para el hombre, donde va a vivir, hasta donde va a morir. En la arquitectura no hay arquitectura sin gente adentro. Sin ser habitado, así Sí, es. sí. Gracias por sus palabras, arquitecto Alicia. ¿Desearía contarnos
alguna experiencia o algunas anécdotas acerca del teatro, de su vida en el teatro. La mejor anécdota es que estaba en escena con el terremoto de Caracas. Sí, señor. Coméntenos al respecto. Estaba en escena, empezaba el tercer acto de la tercera palabra de Casuna en el Teatro Nacional. Yo estaba con Paco de la Riera, un actor español, y él me dice, la anécdota de él, que el sobrino mío estaba bebiendo. Yo era una de las tías viejas. Y yo digo, ¿Pablo bebiendo? No puede ser. Y empieza el terremoto. El terremoto. Después del terremoto. Entonces, por supuesto, yo a Paco de la Riera no lo vi sino pues 15 días después. Yo me quedé en escena. Ahí entra la arquitectura. Yo me quedé en escena. Primero porque tengo la idea que siempre en todos esos acontecimientos el correr y que te caigas es peor. Entonces, espera, ¿qué va a pasar? Siempre me detengo, ¿no? Yo no salgo espantada, no. Y pensé, en ese instante salió el arquitecto. Entonces vi en el teatro y dije, ni tan viejo ni tan nuevo. Aquí hay mucha cabilla. Sí, porque ese teatro lo hizo eh, Cipriano Castro después del terremoto de Caracas de 1900. Que se tiró hasta por el balcón la negra se tiró por el balcón de la gobernación, entonces quebró una pierna. Lo hizo, entonces lo hizo. En esa época no había la cosa del cálculo. Mi casa, en el paraíso, cuando tú cerrabas una puerta o arriba o abajo, temblaba porque le hacían con mucha cabilla. Le hacían más que todo una jaula. Entonces yo pensé, eso fue lo que mi primer pensamiento. Me quedé para ahí. Ni tan viejo, ni tan nuevo. Aquí hay mucha cabilla. Y no cayó nada en el Teatro Nacional, nada. Y el Teatro Municipal se rajó arriba. Entonces yo pensé que era un temblor, simplemente fuerte. Como yo vivía en Costa Rica con muchos temblores, tenía experiencia de temblor. Entonces me quedé esperando cuando se detuvo, que volvió a pasar un poquito después. Miré la platea, afortunadamente era el fin de la función de la tarde, hacíamos dos funciones al día. Y la gente no está acostumbrada los sábados a ir tanto a vespertina como a la noche. Se llenaba el teatro en la noche. Había poca gente, digamos, en la platea. En la... Entonces yo vi que estaban saliendo en orden y me acordé que había llevado a mamá y a una tía la función. No había, yo andaba sin carro, sin automóvil, porque yo estaba un poco enferma de la columna y incluso en los entreactos. Yo me acostaba en una tabla. El médico, bueno, yo tenía un poco de reposo, entonces no podía más nada. Había ido un taxi. Entonces yo salgo, que veo que mamá y la otra persona están saliendo, la otra persona tenía las piernas un poco malas, iban despacio, o sea, andan saliendo de último, yo las recibo allá afuera, ¿sabes? Mamá estaba sumamente nerviosa, que era una mujer muy recia, pero ella se acordó de la premonición que hizo una vidente italiana, que dijo que una ciudad se destruía en su fiesta. Y eso le ella perdió el control. Yo le digo, bueno, no, espera, no, vamos, ¿cómo no vamos a ir? No sé cómo, tengo que buscar un taxi. Entonces me dice, no, pero vamos, alguien me ofreció llevarnos a casa. Y bueno, pero yo tengo que, pero mamá, yo tengo que ver si la función va a continuar. Y dice, ¿cómo que va a continuar? ¿Hasta creía eso? O sea, continuó. Sí, no, que va a continuar. No, si en el medio, la protagonista, Natalia Silva, la consigue en la calle, que estaba entrando en el vestido, o sea, saliendo. No, y la otra compañera, Hilda Brel, que era la que hacía, éramos dos tías viejas, y llorando en la calle que iba a llamar donde a ver los hijos. Bueno, pero yo me fui, yo salgo a la puerta del Nacional y veo todo en pie, incluso Santa Teresa, que fue lo que pensé también como arquitecto. Santa Teresa había sido reforzada cuando hicieron el centro Simón Bolívar, todo eso. Santa Teresa se rajó, o sea, le pusieron unos tirantes. Entonces yo veo a Santa Teresa en pie y me parece que todo está en pie. Yo vine a saber que había habido un terremoto cuando llegué a mi casa en la noche. Porque no, es que La magnitud de sí, lo que porque pasó en en el la ciudad. centro no sé, yo no vi nada, nada, nada. Yo fui a la Mercedes porque la persona que nos dio era la administradora me dijo, yo las llevo, no sé. Pero primero vamos a pasar por donde mi mamá. Bueno, pasemos.
Y resulta que llegamos a la Mercedes, yo me bajo en la casa de ella para hablar a mi casa, a ver cómo están, y en ella hay el segundo temblor. Entonces, la señora se pone muy nerviosa y le digo, no, mira, no me lleves, yo vivo en la Florida, déjame aquí en casa de mi hermano, que ve aquí en la Mercedes, en la casa, yo me las arreglo. Cuando llego a la casa de mi hermano con ella, está el servicio sentado, ellos están en la playa. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, quédense aquí mi mamá y Uva, que era la que nos crió a nosotros. Y ya, entonces, bueno, que se quede aquí un momentito y yo busco un taxi, pero a pie. Y aquello fue muy divertido, porque yo estaba vestida de cena, con todo aquí, vestida con el principio del siglo, con un traje tan rosado y un pollo así, un camafeo, y yo toda maquillada. Y yo por las calles de la Merced busco un taxi. Yo creo que ese señor pensó que era un fantasma. Gracias por su tiempo, No, arquitecto. gracias a ustedes Encantada de escuchar aquí su gracias a ustedes que anécdota. me hicieron hablar, porque a mí me gusta hablar. Ah,